Bendiciones, amados hermanos, un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes en esta oportunidad, ¿verdad? Que se me ha permitido compartir con ustedes esta palabra eh, en lo profético, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del fruto del Espíritu en el ministerio profético. Amén. Espero que esta palabra que voy a introducirles pues realmente llene sus corazones como pues ha sido llenado mi vida también, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Pero pues vamos a orar y poner esto en las manos del Señor para que pues Él use mi vida. Amén. Amado Padre, te doy gracias, Señor, gracias por este momento, Señor, por el privilegio que tú me das, Señor, de presentarme delante de ti primeramente, Señor, pero también delante de un pueblo, Señor, que anhela, Señor, tu palabra, anhela de ti, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, pues yo te suplico en esta hora, Espíritu Santo, que tú tomes el control de mi boca, Señor, guarda en mis labios, Señor, para no hablar cosas que no convienen ni edifican, Señor, sino que la palabra que impactó mi corazón, que impactó mi vida, Señor, la pueda trasladar con ese gozo y con ese espíritu tuyo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, y deposito mi vida delante de ti, Señor. Bendice, Señor, mi vida como la vida de los que están escuchando esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que todos seamos transformados y edificados, Señor, así como tú, Padre, nos has transformado a nosotros, que todos juntamente, Señor, que el pueblo que te anhela y te busque, Señor, podamos ser transformados por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, amén. Gloria a Dios. Bueno, como pues el fruto del Espíritu en el ministerio profético. Amén, hermanos. Entonces vamos a leer la palabra en Gálatas 5:22 al 23 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces vamos a hablar que del fruto del Espíritu en el ministerio profético. Entonces vamos a hablar un poco del fruto, amén, ¿qué es el fruto? Entonces el fruto va a venir a ser a nosotros en nuestra vida el resultado de una relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el fruto es ese resultado que nosotros vamos a tener después de haber tenido una relación, ¿verdad? El Espíritu Santo trabajando en nuestro carácter, el Espíritu Santo trabajando en nuestras debilidades, amén. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros un fruto? ¿Cómo hago yo, verdad? Entonces, un ejemplo sencillo, ¿verdad? De un fruto o de algo que se dio es a través de tener una intimidad, ¿verdad? Entonces, como una pareja de esposos, ¿verdad? Tuvieron intimidad y a través de esa intimidad hubo un fruto que son los hijos. Entonces, ese es un ejemplo de algo así, se puede decir, lo más natural, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a producir nada, ¿verdad? Si no tenemos una intimidad, no tenemos una relación con el Padre, con el Espíritu, una búsqueda constante con Él, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros como proféticos, como pueblo de Dios que estamos anhelantes a los dones y a ir más allá, ¿verdad? Necesitamos siempre estar conectados con el Padre, estar conectados con el Espíritu, ¿verdad? No ignorar al Espíritu, porque en este tiempo nosotros hemos visto, ¿verdad? Yo lo digo por mi vida, que a veces uno ignora, amado hermano, ignora al Espíritu Santo. Queremos muchas veces tomar decisiones sin consultarle al Espíritu. Queremos hacer muchas cosas sin ser guiados por el Espíritu. ¿Cuántas cosas a veces nosotros hacemos para Dios sin que Él nos lo haya dicho?
¿verdad? Entonces la importancia de que realmente nosotros busquemos el ser guiados por Él, el tener esa comunión con Él para que haya fruto, para que llevemos nosotros frutos. Dice en Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, cuando el Señor nos está diciendo a nosotros que vayamos en pos de Él, ¿verdad? Él nos va a hacer a nosotros, le dijo a Pedro, yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Entonces, cuando yo voy en pos de Él, Él me va a hacer a mí una persona diferente. Él va a hacer en mí una mujer que si tenía un carácter débil, tal vez yo en mi carácter que me da vergüenza, ¿verdad? Porque siempre tiene uno pues debilidades, ¿verdad? Aunque estemos en el Señor, pero nos dan pena, nos da vergüenza y aunque no se note a veces, pero a mí me da mucha pena y me da vergüenza, ¿verdad? A mí no me gustaba, por ejemplo, salir en las cámaras, no me ha gustado. Pero pues el Señor va limpiando todo eso, ¿verdad? Y cuando Dios te llama y te dice, mire, yo quiero que hagas esto. Entonces, pues en obediencia también, ¿verdad? O sea, en obediencia yo voy y hago lo que el Señor me está diciendo y me está mandando a hacer para que yo lleve el fruto, para que yo vaya en pos de Él y yo pueda llevar lo que Él me está diciendo a mí que yo haga. Amén. Entonces, es esa importancia de que nosotros tengamos esa intimidad con Él. Y al tener esa intimidad con Él, el Señor me va a depositar, me va a dar a mí esa confianza. Él me da lo de Él para que yo lo lleve y lo transforme y lo pase a otras personas. Amén. Entonces, vamos a leer aquí en Mateo 26:73. Pareciéndome a Él, ¿verdad? Pareciéndome a Él. Dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a diferenciar de otra persona que no está en el espíritu? A la persona que sí está en el espíritu. Porque hasta mi manera de hablar es diferente. Mi manera de comunicarme con otra persona, cuando yo hablo con alguien más, ¿verdad? Me llama una amiga o otro hermano, ¿qué voy a hablar? Dice la palabra del Señor, hablad con salmos, dice David, con salmos, con canterios, ¿verdad? No vamos a hablar cosas que no edifican nuestra vida, ni edifican nuestra alma. Entonces, cuando yo me voy a acercar, ¿verdad? A alguien, me va a decir, no, pues esta persona es diferente. Mira, tu manera de hablar te delata que tú eres cristiano, ¿verdad? Que tú no eres ya la misma persona tal vez que antes te gustaban las fiestas o qué sé yo, cualquier otra cosa, pero tu vida cambió, tu manera de pensar cambió, tu manera de hablar cambió porque te conectaste a alguien que está transformando tu vida para bien. Y por ende yo voy a llevar un fruto, ¿verdad? Porque ya mi manera de hablar ya no es igual, ¿verdad? Discúlpame, pero yo hablo con otra, con una hermana, ¿va? Vamos a decir ahora, vamos a hablar con una hermana y ella me va a comentar a mí algo y yo le voy a dar una solución, una palabra que trae un aliento, una palabra que le va a dar una salida, un consejo que viene guiado por el Espíritu para que haga algo que tal vez en ese momento por algún conflicto, por algo que le ocasionó su mente en ese momento, no se conectó a la palabra y no sabe qué hacer. Pero vienes tú y como tú estás conectado a la vida, a la palabra, tú puedes darle una palabra. Y ese es el fruto que el Padre quiere que yo dé. Amén. Entonces, nuestra manera de hablar va a ser diferente. Nuestra manera de actuar va a ser diferente. Amén. Dice la palabra en Juan 15:1-5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Fíjense que yo no sabía que era un pámpano. Ya veo que a veces uno lee la palabra de Dios y no nos detenemos en esos detallitos, ¿verdad? Tal vez usted sí, yo pues había pasado como por fui a la universidad, dice, pero solo llegué al estacionamiento, no entré a las clases, y a veces así nos pasa, ¿verdad? Leemos la palabra y no nos detenemos en los detallitos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es un pámpano? ¿Verdad? Porque ahí dice que el pámpano solo va a llevar el fruto, o sea, el pámpano no produce fruto, sino que lo lleva. Entonces, ¿qué es ese pámpano? Es como un alambre, ¿verdad? Es como un alambre, es lo más. Entonces, es algo donde va, es como una enredadera, ¿verdad? Que ponen para poner ahí la vid. Entonces, así somos nosotros. O sea, por eso el Padre nos está diciendo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Pero entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Que permanezcamos en Él. ¿Verdad? O sea, permaneced en mí, porque o sea, no solo el pámpano no puede llevar fruto, el pámpano no es el que produce el fruto, ¿verdad? Sino que solo lo lleva. Dios nos ha llamado a nosotros no a que produzcamos, sino a que llevemos ese fruto y a permanecer en él, ¿verdad? Que permanezcamos en él para que podamos llevar el fruto que él quiere para que otros sean edificados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llevamos fruto, nuestra casa, nuestra familia, nuestro vecindario, también se va a deleitar, va a comer del fruto que yo estoy llevando, ¿verdad? Todos van a aprovechar del fruto que el Padre me entregó, ¿verdad? Porque muchos de los que están a mi alrededor, ay, como tengo fruto, ellos también son parte, van a comer. O sea, la importancia del fruto es que podamos comer del fruto, que comamos de lo que el Padre nos ha dado, que coman nuestros hijos, que coman nuestros padres, nuestros hermanos, la iglesia, ¿verdad? Que los dones, usted sabe que aquí habla de los dones, ¿verdad? La palabra del Señor dice 9 de los dones, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Pero los dones, el don de profecía, ¿verdad? El don de discernimiento, don de hablar lenguas, don de discernimiento de lenguas, don de sanidad y pues más dones. Entonces, esos dones a nosotros no nos hace comer, sino esos dones son para el servicio de la iglesia, para el servicio del pueblo, ¿verdad? Pero eso no es, o sea que lo más importante realmente es que nosotros tengamos un fruto. Y el fruto es el amor, dice. El amor, la prioridad, lo que el Padre nos está diciendo, lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Los dones son para la edificación, pero el fruto es para mi alimento personal, ¿verdad? Y para el alimento de los que están al lado mío en mi casa, amén. Entonces, vamos a continuar aquí leyendo. Dice en Gálatas 5:22. Bueno, yo había hecho aquí un apunte, dice, el pámpano solo lleva el fruto, no lo produce, sino nos llamó a producir el fruto, sino a permanecer en él. Lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que les había dicho. Entonces, Gálatas 5:22 dice en la Nueva Traducción Viviente, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, yo ya les había leído esto, pero aquí en esta Nueva Traducción Viviente que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, mire, otra clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, fidelidad,
Mire todo. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace en mi vida, ese cambio en mi vida. Ese es el fruto que va a hacer que yo sea transformada, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo al Padre, cuando yo vengo al Espíritu, cuando vengo a esa vid verdadera, verdaderamente tenemos que ser diferentes. Tiene que haber un cambio en mí, ¿verdad? Entonces, a veces se nos ha enseñado o se nos enseñó en el pasado en la religión a que hiciéramos sacrificios, ¿verdad? Que hiciéramos sacrificios, y a veces ahí por esa religión uno se vuelve muchas veces legalista, ¿verdad? Por ser religiosos y no tener una relación, pero Dios no nos ha llamado a nosotros a ser religiosos, sino que Él nos ha llamado a que nosotros tengamos una relación con Él, a rendirme a Él, ¿verdad? A rendirme delante de Él, no que yo haga sacrificios a los cuales el Padre no me ha llamado a mí a hacer, sino a rendirme, ¿verdad? A que esté yo conectado con el Santo, ¿verdad? Yo no voy a producir santidad, pero si yo me conecto con el Padre, con el que es santo, eso va a producir santidad en mí. Si yo me conecto al que produce en mí paciencia, al que es paciente, ¿verdad? Entonces yo voy a tener paciencia para con mis hermanos también, para aquellos con los que aún pues les falta, que están empezando también, ¿verdad? Pero que anhelan estos dones, pero que anhelan lo demás. Entonces el que es paciente, ¿verdad? Pero entonces el buscar, el conectarme, al estar verdaderamente yo teniendo un altar, buscando el tener un altar para el Señor, ¿verdad? Entonces mi trabajo es cultivar una intimidad y Él va a hacer que yo produzca. Amén. Entonces dice Gálatas 5:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando yo estoy juntamente crucificado con Cristo, o sea, es una palabra bien confrontativa, ¿verdad? La que decía el apóstol Pablo, porque él había dejado sus pasiones, sus deseos, y la vida de él era estar verdaderamente conectado siempre con el Padre, porque él decía, yo ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Entonces, si el Señor le decía, deja de comer, pues dejo de comer. Si Él me decía, come, pues come. Ve por allá, pero yo no quiero ir ahí, pero si el Padre dice, ahí voy. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí, pero verdaderamente a veces nosotros estamos dispuestos a ir en pos de lo que el Padre nos dice, a lo que nos dice, porque el Señor tiene sus multiformas de decirnos a nosotros o de que hagamos muchas cosas, ¿verdad? A través de hermanos que sirven en la iglesia, a través de los ministros, y muchas veces no nos queremos ni sujetar, no queremos obedecer, somos desobedientes, pero le decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, Señor. ¿Será que verdaderamente? Entonces yo creo que es un tiempo donde el Señor nos llama a que estemos en la intimidad con Él, ¿verdad? Que busquemos un tiempo para que demos fruto. O sea, ¿y cómo? ¿Cómo me conecto yo con el Padre? Despojándome. Mire, empezar con poquito, porque el Padre no es mire, hay gente que le va a decir, mire, ore de 1 hora en adelante hasta 5. No, empecemos de a poquito, ¿verdad? Porque no podemos, porque tenemos que ir dejando costumbres, tradiciones que venimos cargando, pero empezar con lo poquito en nuestra casa. Yo he hablado con algunas de mis hermanas y me dicen, miren, nosotros tenemos con una hermana, ella me dice, yo tengo con mi hermana nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Entonces ellas se ponen a orar. Entonces que hagamos un espacio para el Señor, el tener un altar ahí en nuestra casa, un aposento para el Señor, ¿verdad? Como aquella mujer tsunamita que hizo un aposento para el profeta,
¿verdad? Para el Señor. Yo voy a hacer esto para el Padre. Yo voy a hacer, Señor, lo que otros no están haciendo. Yo lo voy a hacer. Yo quiero ser diferente para ti, Señor, para agradarte, porque verdaderamente tú ya vienes, Señor, y tú vienes a comer de ese fruto. Dice la palabra en Proverbios, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. O sea, Él viene a buscar ese pámpano que lleva el fruto de Él, ¿verdad? Entonces nosotros, como esos pámpanos, el llevar el fruto del Señor, para que Él venga y se deleite el Señor. ¿Qué fue lo que hiciste de lo que yo te entregué? ¿Fuiste a orar por el hermano o la hermana? ¿Profetizaste la palabra que te di? ¿Declaraste hoy una palabra de bendición? Me gustó escuchar a alguien que decía, cuando se reunía con alguien, siempre le pregunta, ¿qué dice Dios hoy? ¿Qué dice Dios hoy? Entonces Dios te está diciendo, ¿qué dice Dios hoy este día? ¿Qué te está hablando el Señor a ti? ¿Qué te está diciendo el Señor este día? ¿Verdad? Que vengas, que te acerques a Él, ¿verdad? Y que llevemos ese fruto, que seamos ese pámpano, que querramos ser el pámpano, no que querramos ser la vid, ¿verdad? Amén. Dice Éxodo 34, 29, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. O sea, cuando nosotros vamos a buscar al Señor, nuestro rostro como Moisés, o sea, él no sabía que su rostro le resplandecía. Moisés no sabía, pero le brillaba su rostro, no porque él era el que produjo el brillo, sino que porque él tuvo un tiempo estando hablando con el que brilla, con el que da la luz. Entonces su rostro le resplandeció, no con su luz propia, sino que con la luz de Dios. Esa luz lo hizo a él. Entonces eso va a hacerme a mí cuando yo baje o cuando yo salga de la presencia del Señor, me va a hacer a mí más amable, me va a hacer a mí más amorosa, me va a hacer a mí dar ese fruto que el Señor quiere. Amén. Entonces, la relación con el Espíritu Santo, la relación con el Padre, hace que en mi alrededor, en mi comunidad, en mi casa, hayan cambios, ¿verdad? Entonces, como Moisés, ¿verdad? Que descendió, bajó de ese lugar a donde él había subido y hubo una transformación en él. Amén. Dice en 1 de Samuel 28:6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, mire, aquí es bien tremendo porque muchas palabras, ¿verdad? Nosotros hemos leído la palabra del Señor, nos han dado tantas enseñanzas y este es solo un recordatorio. Realmente las prédicas, ¿verdad? Es un recordatorio que el Señor trae a nuestra vida. Pero este fue el primer rey que el Señor ungió, ¿verdad? Que lo escogió porque un pueblo pedía rey, ¿verdad? Él quería un rey, entonces Dios les mandó a este varón Saúl. Pero él, este siervo dejó de tener relación con el Señor. Él dejó de buscarle y se ocupó tal vez en la multitud de cosas que tenía que hacer como rey y se desconectó de él, ¿verdad? Ya no tuvo relación con el Señor. Entonces, ¿qué aconteció cuando él tuvo una necesidad? Cuando él ya vio que los filisteos venían atrás de él, él fue a buscar a Dios. ¿Por qué lo fue a buscar? Porque tuvo una necesidad. Pero él había perdido la comunión. Entonces el Señor estaba tal vez triste con él, molesto con él, ¿ya? ¿Por qué ahora me vienes a buscar? Porque tienes una necesidad. Entonces, ¿en qué momento yo le voy a buscar al Señor? ¿Porque tengo una necesidad? ¿O porque realmente Él es mi necesidad? Entonces, que nosotros nos hagamos esas preguntas. Yo le voy a buscar porque estoy enfermo, que qué bueno que le buscan porque estás enfermo. ¿Será que le voy a buscar al Señor porque tengo necesidad económica?
qué bueno que le busques, porque hay una necesidad. Pero en todo tiempo, yo no le voy a buscar a Él porque hoy estoy enferma, yo no le voy a buscar a Él porque tengo un problema, sino porque Él es mi necesidad. Entonces ahí cuando Él se vuelve mi necesidad, Él va a depositar en mí un fruto, Él va a poner en mí lo de Él, ¿verdad? Para que haya en mí alimento en mi casa, para que haya profecía, para que hayan dones de sanidad, para que haya discernimiento, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Entonces hizo, pero cuando este siervo, ¿verdad? Se desconectó de la vid, Entonces cuando nosotros nos desconectamos, Dios ya no escucha. Y así vaya uno. Entonces él, ustedes saben la historia, ¿va? Él fue hasta consultó a un adivino, a una divina, ¿verdad? Y entonces él se desconectó completamente del Padre. Y entonces fue cuando Dios lo desechó y él ni cuenta se dio. ¿Verdad? Qué triste, amado hermano. Pero nosotros, por eso hay tanta enseñanza ahora. O sea, no podemos decir, no tenemos enseñanza, porque en donde quiera, ¿verdad? De nuestra cobertura hay palabra ahora, ¿verdad? Entonces, donde nosotros nos podemos estar alimentando, ¿verdad? Alimentando constantemente para que tengamos fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo me hace mejor, el fruto del Espíritu Santo no me va a hacer a mí mejor que nadie, sino que el Espíritu Santo va a hacer en mí el fruto, una mejor versión de mí. Eso es lo que va a provocar, que sea una mejor versión de mi vida, una mejor persona para mi familia, ¿verdad? Ese fruto va a alimentar mi casa, ese fruto va a alimentar a mi simiente, ese fruto va a alimentar a mi familia, ¿verdad? Entonces va a haber un avivamiento, que es lo que se espera ahora. Ay, el avivamiento, porque tanto que se habla de los avivamientos, pero ¿de qué se trata el avivamiento? Es que mi corazón, que mi espíritu esté avivado. No que tengamos un corazón apocado, un espíritu triste, sino que avivado. Cuando vengamos al servicio estemos alegres, estemos gozosos, avivados, ¿verdad? Que tengamos esa alegría en nuestro rostro porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces aquí, mire, vamos a nosotros a ver, dice en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne, sino que andemos en el Espíritu. El fruto del Espíritu me hace a mí ser transformada, ¿verdad? Que no andemos en lo que produce la carne. ¿Qué produce la carne? En mi carne, ¿qué me va a hacer a mí decir, ay, siéntate a ver ahorita una movie, lo cual tampoco le estoy diciendo que no sea bien, pero que tenemos que tener un tiempo separados para el Señor. Como proféticos que somos, nosotros no podemos darnos el lujo de estar 2 horas, todos los días 2 horas, no, ¿verdad? Todos los días 2 horas no podemos estar separados del Señor o viendo, desperdiciando nuestro tiempo. Todos los días, no, ocupemos nuestro tiempo en buscar al Señor para que otros sean edificados, ¿verdad? Juntamente con nosotros, ¿verdad? Entonces dice en 1 Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces nosotros aquí podemos ver esta palabra, amado hermano, por la familia, ¿verdad? Porque aquí fue cuando David perdió a su familia, ¿verdad? Cuando fue saqueada su familia, y dice que él, antes de irle a consultar al Señor, antes de irle a consultar qué hacer, Señor, ¿qué hago? Cuando había perdido a su familia, él fue y se fortaleció en Dios primero. Y después de estar lleno en Dios, entonces consultó a Dios, ¿verdad? O sea que después
primero la diferencia entre Saúl y David, ¿verdad? Que uno fue a buscarlo porque tenía necesidad de que ganar una batalla y el otro fue a buscarlo para fortalecerse primero. Entonces, nosotros tenemos que fortalecernos en el primero, fortalecerme en él primero, para que luego él nos dé de lo de él, nos acerquemos a él. No solo cuando yo tengo una necesidad, o sea, que yo no me acerque a él porque voy a orar porque fíjese que hoy me tocó predicar, o voy a orar porque, o voy a adorar porque hoy tengo que ir a la iglesia y pues voy a profetizar porque los hermanos saben que profetizo. Y solo en ese momento, cuando tengo necesidad que Él deposite de lo de Él en mí, yo voy a acercarme. No, ¿verdad? No. O sea, que verdaderamente nuestra necesidad sea Él, que mi necesidad sea estar conectada con Él todos los días, que cada día verdaderamente haya en mí ese despertar en mi corazón, que cada vez yo pueda hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no se apague el fuego, que no se apague en mí ese deseo ardiente de buscarle, ¿verdad? Porque ahora en este tiempo mucha gente, amado hermano, quiere sobresalir, quiere los likes, como dice, ¿verdad? Pero no quiere humillarse, quiere brillar, pero no pasar tiempo con la luz, ¿verdad? Mucha gente quiere tener ese brillo y no quiere pasar ese tiempo con la luz. Mucha gente quiere ver aquellos milagros y no se conecta con el dador de milagros, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener santidad, tengo que conectarme con el que es santo, ¿verdad? De estar conectado con el que es, con el verdadero, con el gran yo soy. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, ¿verdad? Tal vez no se necesita aquel gran conocimiento de la palabra, sino que una palabra, tan solo una palabra bastará, dice el Señor, una palabra. Amado hermano, y que nos sostengamos con una palabra que el Señor nos ha dicho y que le creamos a Él, que no seamos desobedientes a Él, porque eso fue lo que pasó con Saúl, ¿verdad? Que él fue desobediente, que él no permaneció en la vida, él se separó del Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo se fue de él, perdió su relación. Él perdió su relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo se va de nosotros es porque nosotros nos hemos desconectado, no nos hemos acercado a Él, nosotros no hemos invertido el tiempo a pasarlo con Él, ¿verdad? Entonces, el tiempo que Saúl necesitaba invertirlo en estar con el Señor, lo invirtió en perseguir a otra persona, ¿verdad? Entonces, a veces uno pierde el tiempo persiguiendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Él perdió su tiempo persiguiendo a David, queriendo matar al que Dios había ungido. Y a veces acontece eso, que uno al desconectarse del espíritu quiere ir a asesinar a alguien más, espiritualmente hablando, ¿verdad? Hablando mal, ¿verdad? Entonces ya dejamos de hablar lo verdadero y nos desconectamos de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eso le pasó a él. La desobediencia, amado hermano, es algo terrible en lo profético y en todo el ámbito, ¿verdad? No solo en lo profético, sino el desobedecer es algo que, eso es lo que desecha al Padre, ¿verdad? Eso es lo que dice, ay no, me desobedeciste en algo tan pequeño, ¿verdad? En vez de trabajar más en los dones, en vez de trabajar más en la santidad, en vez de trabajar más en buscar su presencia, invertimos nuestro tiempo en cosas que no edifican, en lo que no conviene, en lo que no es. Dice Primera de Reyes 18:30 y 31, y con esto vamos a ir terminando.
Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Entonces, el hacer un altar para el Padre, el hacer el que nosotros estemos buscando esa palabra, que estemos buscando como Elías lo hizo, ¿verdad? Acercó al pueblo, acércate a mí, acérquense a mí, ¿verdad? Porque aquí hay fruto, porque nosotros vamos a llevar un fruto. Entonces, ese es en lo profético, ¿verdad? Es el que yo me acerque a la vid. En lo profético tenemos que ser como Elías, ¿verdad? Que él hizo un altar al Señor, que nosotros le hagamos al Padre un altar, que tengamos en nuestra casa un aposento, que tengamos en nuestro lugar tiempo de comunión con el Señor, que no querramos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, amado hermano. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que Dios no nos ha dicho. A veces decimos, vamos a hacer cosas para Dios, pero que Dios no nos ha mandado a hacer. Hacemos cosas para Él que Él ni siquiera nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, estamos haciendo cosas erróneas. Y este es un tiempo donde Dios nos está diciendo que volvamos a Él, que retornemos a Él, volvámonos a las sendas antiguas, volvamos al camino donde Dios nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque el que subió a la cruz es Él, amado hermano. Nosotros no tenemos que brillar, nosotros no tenemos, porque ahora hay mucha gente que quiere brillar, que quiere decir yo fui la que hizo esto, yo aquí, yo allá. No, el que se subió a la cruz es Cristo, no nosotros. Nosotros somos los pámpanos y el trabajo nuestro es llevar la palabra del Señor, es predicar el evangelio, es humillarnos ante Dios, es el estar postrados ante Él buscando su presencia. No que el hombre me vea, no que los demás me den un like. Está bien, gloria a Dios por todo eso, pero realmente, amado hermano, es el que nosotros no nos perdamos, el que nuestra casa no se pierda, sino que seamos como la gallina, ¿verdad? Que que cubre sus polluelos. Eso es lo profético, eso es lo que el Padre quiere. Retornemos al comienzo, retornemos cómo era que adoraban antes, cómo era que la gente oía la voz de Dios, cómo era que que el ángel descendía, cómo fue cuando aquel profeta Daniel, ¿verdad? Oró y dice que la oración de él, eres amado, le dijeron, eres muy amado en el cielo, se conoce de ti en el cielo. ¿Será que nuestra voz se conoce en el cielo porque oramos? ¿O será que no ni siquiera como cuando aquellos fueron a poner, a desenchamucar, como dice, baile, y el espíritu inmundo habló? A Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Verdad? O sea, no, este es un tiempo donde el Señor nos está llamando a que retornemos, a que llevemos frutos dignos de arrepentimiento, amado hermano, dignos de arrepentimiento, porque también lo que sucede ahora es de que uno hace tantas cosas y ni siquiera tenemos el carácter de venir y arrepentirnos o pedir perdón a alguien que hemos ofendido, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo, mas aún el Señor lo levanta. Entonces, que nosotros vengamos ante el Padre. Si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Amén. Entonces, que retornemos y que llevemos ese fruto dignos de arrepentimiento, y que nuestra familia coma de ese fruto, así como el amado, venga mi amado a su huerto, ¿verdad? Y coma de su dulce fruto, porque el Padre va a venir, va a volver por su iglesia, va a volver por su amada, y Él va a querer comer de ese fruto que Él depositó en nosotros, que Él puso en nuestra mano.
cómo trabajamos nosotros lo que Él puso en nosotros. Amén. Así que, amén, hermanos. Le damos gloria al Señor y espero que esta palabra pues haya llenado sus vidas y sus corazones. Y vamos a orar, voy a bendecir sus vidas y que el Padre continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche, tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por usar nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, hablar de las maravillas tuyas y de lo que tú estás haciendo, Señor, pero también te pedimos, Señor, que seamos esos pámpanos, Señor, que llevemos ese fruto dulce, agradable, Señor, a nuestra casa, a nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Rechazamos, Señor, todo lo que no viene de ti, amado Dios, y en el nombre de Jesús nos depositamos en ti, en tu altar, nos rendimos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia, Señor, a cada oyente, Padre, en el nombre de Jesús. Bendíceles abundantemente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y nosotros te vamos a dar a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones.